Una madre puede soportar muchas tragedias, pero muy pocas sobreviven a ver morir a sus propios hijos. Rose Kennedy vivió 104 años y contempló cómo el destino golpeaba, una y otra vez, a la familia que ella misma había ayudado a construir. Mientras el mundo admiraba el apellido Kennedy y celebraba su llegada a la Casa Blanca, Rose asistía en silencio a funerales que jamás imaginó vivir. Detrás del poder, la riqueza y la fama, existía una madre obligada a enfrentar pérdidas capaces de destruir a cualquiera. Porque esta no es solo la historia de la madre de John F. Kennedy. Es la historia de una mujer que dedicó toda su vida a levantar una dinastía y terminó viendo cómo la tragedia la perseguía durante más de un siglo. Si te interesan las historias reales que nadie te contó así, suscríbete, porque para entender cómo comenzó esta historia, primero tenemos que volver al principio. 1. La niña que aprendió a obedecer. Rose Fitzgerald nació el 22 de julio de 1890 en Boston, dentro de una de las familias irlandesas católicas más influyentes de la ciudad. Su padre, John Francis Fitzgerald, llegaría a ser alcalde de Boston, mientras que su madre mantenía una estricta educación religiosa. Desde muy pequeña, entendió que pertenecer a aquella familia significaba anteponer siempre el deber a los deseos personales. Era inteligente, disciplinada y soñaba con una educación universitaria que le permitiera desarrollar todo su potencial. Pero la época reservaba otro destino para muchas mujeres. Su familia priorizó una formación tradicional, convencida de que su verdadero papel estaría algún día al frente de un hogar ejemplar. Aquella renuncia silenciosa terminó moldeando su carácter. Pero lo que nadie imaginaba era que esa joven acostumbrada a obedecer acabaría dirigiendo una de las familias más poderosas de Estados Unidos. Sin darse cuenta, estaba aprendiendo la lección que definiría toda su vida: controlar las emociones, cumplir con el deber y nunca mostrar debilidad. Una forma de vivir que tendría consecuencias profundas para ella y para todos sus hijos. 2. La madre que quería construir una dinastía. En 1914, se casó con Joseph Patrick Kennedy, un empresario ambicioso que compartía con ella un objetivo claro: demostrar que una familia católica e irlandesa podía alcanzar el lugar más alto del poder estadounidense. No fue solo una historia de amor. Fue la unión de dos personas convencidas de que sus hijos estaban destinados a hacer historia. Durante los siguientes años nacieron 9 hijos. Rose organizó la vida familiar con una disciplina extraordinaria. La educación, la religión, el estudio y la competencia formaban parte de la rutina diaria. En aquella casa no había espacio para la mediocridad. Cada hijo debía prepararse para destacar, convencida de que el éxito era una obligación y no una posibilidad. Y durante un tiempo, aquel método pareció funcionar. Pero detrás de esa imagen perfecta, empezaban a aparecer las primeras grietas. Mientras el apellido Kennedy crecía en prestigio, también crecían las presiones dentro del hogar. Rose exigía fortaleza incluso en los momentos más difíciles, convencida de que mostrar debilidad solo pondría en peligro el futuro de la familia. Sin saberlo, estaba construyendo una dinastía que algún día sería admirada por millones, pero también golpeada por una tragedia tras otra. 3. La primera herida imposible de borrar. La primera gran prueba llegó con Rosemary Kennedy. Desde pequeña mostró dificultades en su desarrollo y avanzaba a un ritmo distinto al de sus hermanos. En una familia obsesionada con la excelencia, aquella realidad generó una preocupación constante. Rose buscó especialistas, escuelas y tratamientos, esperando que su hija pudiera encontrar un lugar dentro del exigente universo Kennedy. Pero lo que nadie imaginaba era que el miedo al escándalo terminaría provocando una de las decisiones más controvertidas de toda la historia familiar. En 1941, Joseph Kennedy autorizó que Rosemary fuera sometida a una lobotomía, una intervención que prometía controlar su comportamiento, pero que destruyó para siempre sus capacidades cognitivas. La joven quedó con graves secuelas y pasó el resto de su vida alejada de la vida pública. Para Rose fue una herida que nunca desapareció del todo. Aunque rara vez hablaba públicamente del tema, sabía que una de sus hijas había quedado prácticamente borrada de la historia oficial de la familia. Y mientras intentaba seguir adelante, todavía no podía imaginar que aquel no sería el mayor dolor que tendría que soportar. Lo peor aún estaba por llegar. 4. La madre que enterró a sus hijos. En agosto de 1944, llegó la primera tragedia imposible de aceptar. Joseph Kennedy Jr., el hijo mayor y gran esperanza política de la familia,
Murió durante una misión aérea en la Segunda Guerra Mundial, cuando el avión que pilotaba explotó en pleno vuelo. Pero el destino todavía guardaba golpes mucho más duros. En noviembre de 1963, John Fitzgerald Kennedy, convertido ya en presidente de Estados Unidos, fue asesinado en Dallas ante la mirada del mundo entero. Apenas 5 años después, en junio de 1968, Robert Kennedy también fue asesinado mientras competía por la presidencia. En menos de una década, Rose asistía al funeral de 2 de los hijos que habían llegado más lejos. Y las pérdidas no terminaron allí. Su hijo David murió por una sobredosis en 1984, mientras que Michael Kennedy falleció en un accidente de esquí en 1997. A lo largo de más de un siglo de vida, Rose vio partir a 5 de sus 9 hijos. Cada tragedia alimentaba aún más la leyenda de la llamada maldición Kennedy, aunque para ella no existían maldiciones. Solo existía el dolor de una madre obligada a despedir una y otra vez a quienes más amaba. 5. 104 años de fortaleza. A pesar de todo, Rose nunca abandonó la disciplina que había definido su existencia. Continuó participando en actos familiares, mantuvo su profunda fe católica y evitó mostrar públicamente el sufrimiento que llevaba por dentro. Quienes la conocieron decían que poseía una capacidad extraordinaria para seguir adelante incluso después de las tragedias más devastadoras. Para muchos, era un ejemplo de fortaleza. Para otros, una mujer que había aprendido a esconder el dolor detrás de la compostura. Con el paso de los años, el apellido Kennedy siguió ocupando titulares por nuevos éxitos, escándalos y pérdidas. Mientras la familia continuaba siendo observada por todo el país, Rose permanecía como la última gran testigo de casi toda aquella historia. Había visto nacer el imperio político, alcanzar la Casa Blanca y también desmoronarse parte del sueño que había ayudado a construir junto a su esposo. Rose Kennedy murió el 22 de enero de 1995 a los 104 años de edad. Vivió más de un siglo y sobrevivió a casi todos los acontecimientos que marcaron a su familia. Pero quizás su mayor legado no fue el apellido Kennedy ni la influencia política de sus hijos, sino la imagen de una madre que siguió levantándose incluso cuando la vida parecía empeñada en arrebatárselo todo. La historia de Rose Kennedy resulta tan impactante porque rompe una idea muy poderosa, que el poder y la riqueza pueden protegernos del sufrimiento. Vivió rodeada de privilegios, ayudó a construir una de las familias más influyentes del siglo XX, y vio a sus hijos alcanzar lugares que millones solo podían soñar. Pero ni la fama, ni el dinero, ni la Casa Blanca pudieron evitar que enfrentara algunas de las pérdidas más dolorosas que una madre puede imaginar. Y quizá ahí esté la verdadera pregunta que deja su historia. ¿Cómo se sigue adelante después de despedir a tantos hijos? La fortaleza de Rose Kennedy fue una muestra de resiliencia, o el resultado de una vida en la que nunca le permitieron derrumbarse. Suscríbete para más historias como esta, porque algunas de las vidas más extraordinarias también fueron las más difíciles de soportar.